las papas. Se acabaron. Oye, pero si esta papa la tomamos entre todos y la cortamos cada un pedacito, vamos a ser amigos de papa para siempre. Ya, vámonos, démosle. 1, 2, 3. ¿Qué tal amigos de Imperial Reviews? Soy Espiencito y estamos aquí una vez más por un review de anime bastante particular para el día de hoy. Estamos con Darcy, con Claudio Ren, para contarles un poco más acerca de este anime basado en un videojuego esta vez. No es una novela ligera ni mucho menos. Un anime de 4 ovas, bien cortito, bien sangriento, Super gore. bien terrorífico. Claro, esta semana se nos estrena en nuestro país El Conjuro 2 y vamos a aprovechar de irnos al terror. Porque el anime también es un género donde el terror también es un género que está presente en el anime. Y esta serie tiene la particularidad de ser muy visceral y de las más fuertes Crudo. que pueden haber dentro del género de terror dentro del anime. Bueno, partamos un poco, no voy a decir el nombre del anime. El anime se llama Corpse Party. Torture Souls. Justamente es un anime que da, como decía Claudio Ren, bastante sangriento, bastante... ¿cómo podríamos decirlo? Explícito, claro, en lo que es. De hecho, bueno, si ustedes son, si se sintieron quizás, no sé, afectados un poco con las imágenes de Hellsing o de Elfen Lied, este anime ya completamente lo quieran dejar de lado. Se lo recomendamos solamente a aquellos valientes que les gusta un poco el género gore y el género de terror. En el estómago. Claro. Hay que tener estómago para ver este tipo de anime. Y por lo menos a mí me encanta el tema del gore y todo, así que es una serie que tiene, es muy visceral, es muy explícita, hemoglobina por todos lados y eso le da un toque especial. Le da un toque especial. Vamos un poco también a la especificaciones técnicas, pero un poco más al lado cultural, un ¿Cuál poco es la resolución serie, de...? Bueno, partamos un poco diciendo que la primera versión del videojuego, como dijimos, esto es un anime que está adaptado y basado en un videojuego, fue el año 1996 y fue llevado a la pantalla del anime por el director Akira Imanaga, quien formó parte también de distintos animes, ayudó acompañó en la dirección de episodios de distintos animes como fue el Line, algún episodio de Mirai Nikki. Tiene un currículum interesante, claro, de Mirai Nikki, Elfen Lied, Bleach, Ikitosen, no, sí, Ikitosen también formó parte de dos sagas de Ikitosen, y Soka, y bueno, un centro de animes más también, algunos de ellos basados en el rubro quizás gore, otros quizás basados un poco en el rubro de lo que es más acción. pero tiene series bastante Tiene series impresionantes. Un currículum interesante. Bueno, con Mirai también tenemos un poco el tema del suspenso thriller que se vio un poco en esta serie. Bueno, con todo, hablemos un poco de la historia, de qué se trata un poco este anime. Son un grupo de niños que están en un colegio, de noche, lloviendo, escenario perfecto para contar historias de terror. ¿Qué no lo ha hecho? Todo el mundo. Y bueno, es en este círculo donde estos 8 jóvenes encerrados en una sala con una historia de terror deciden hacer un ritual mágico de cierto conjuro para ser amigos por siempre. El motivo de esto es que ellos están posterior a un festival que se desarrolla en el colegio, después de la limpieza deciden hacer esta historia de terror y el motivo por el cual hacen el conjuro es porque se va es el último día en esa escuela, pues se va a otro lado una de estas amigas. Ellos eran como de cuarto medio acá, eran como el último año de secundaria. Más que cuarto medio, es que recordemos que la educación japonesa también se lleva a cabo como en tres etapas y esta es la segunda etapa. Todavía perfecto. Y entonces llega una de ellas con una especie de un monito recortado para hacer un conjuro que más adelante es importante el nombre del conjuro, el conjuro Sachiko-san. El conjuro Sachiko-san, que básicamente en ese entonces se supone que es un conjuro para poder ser amigos por siempre, un vínculo que los va a mantener unidos por toda la eternidad. Pregunta, ¿esto tiene que ver con el perrito que te da? ¿Hachiko? Estamos hablando de Hachiko, Sachiko, me confundí. Cada uno con un trocito de papel. Se supone que si lo conservas estarás con tus amigos para Ojo siempre. con eso, porque ese punto de partida de la historia, pero tiene un punto bastante interesante en la conclusión. Sí, claro. Para mí es uno de los puntos bonitos de... Es uno de los puntos que suena extraño ser algo bonito, pero... Es uno de los puntos factores quizás a reconsiderar una vez que termina el anime. Bueno, sigamos avanzando un poco más lo que es la historia de esto. Una vez terminado este ritual,
se comenta dentro de esta historia que anteriormente en ese mismo colegio estaba construido, ya que fue demolido, una escuela anterior donde ocurrió una tragedia. En la historia de terror que cuentan al Sí, principio. la historia de terror que están contando los niños, que se trata de un asesinato masivo y desapariciones también de muchos alumnos del interior de la escuela a causa del director y el exdirector del colegio. Bueno, básicamente lo que pasa con estos niños es que una vez que hacen el ritual son transportados al pasado, a esta antigua escuela, y llegan a un escenario muy oscuro, muy extraño, muy misterioso, con mucha sangre, muchas vísceras por todos lados, y empiezan a encontrar estos cuerpos muertos y empiezan a aparecer unas figuras fantasmales. Estas figuras fantasmales que tienen un cierto poder de espacio-tiempo, de que recordemos fueron transportados al pasado, y misteriosamente tienen la habilidad de poder separar distintas realidades, claro, paralelas al interior de la escuela. Es decir, tú podrías estar en una misma habitación con otra persona, pero en realidad es diferente, por lo que no se vería. Claro. Ahora, un punto interesante de esta serie, que lo que vamos a pensar que es muy cortita, son 4 OVA, todos aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Casi 2 horas. Casi 2 horas. Exactamente. Y recordemos que partimos con 8 personajes y luego del primer capítulo ya inmediatamente nos quedan cerca de 6 y comenzando el segundo capítulo ya nos quedan cerca de 4 o 5. Una cosa importante, eso que íbamos a decir, que comenzamos fuera de cámara. No se queden con el primer OVA, Sí, por favor, no. por favor, porque se van a dar cuenta al inicio del segundo OVA que viene... Aquí es lo que vinimos. Si Claro. te gusta el gore, te vas a dar cuenta de inmediato que ahí viene lo bueno. O sea, el primer capítulo lo más que vamos a ver es un asesinato, un par de escenas un poco fuertes, pero los primeros 10 segundos del segundo capítulo nos dejan inmediatamente claro a qué es lo que venimos y de qué se trata un poco esta serie. Y de ahí para adelante el tono del mismo delito. Exactamente. Bueno, como que lo hablamos nosotros aquí, como es tan corta la serie, como tenemos tan poco tiempo para desarrollar personajes, hay que ser un poco minucioso en la crítica de lo que uno hace y de lo que uno quiere analizar. Sí. No podemos hacer un análisis profundo de los personajes per se, porque básicamente aparecen y mueren muy rápido, hay cosas que pasan de repente sin mucha explicación, pero sí podemos encontrar lo que es una historia general, que es el plot principal de la historia del cual es bastante bueno. Sí. Me acordaba que es una historia que tiene mucho potencial, es muy interesante, muy entretenida, porque te mantiene constantemente intentando descifrar qué es lo que va a pasar, y por lo general la serie también tiene muy bien hecho eso, que son unos plot twists bien interesantes, Sí. que te mantienen un poco también con la suspicacia de estar bien atento a lo que está pasando. Ese es el tema. Cuando uno recomienda la serie, al menos como me la recomendaron a mí, era un tema de... Lo primero es lo explícito de la serie, es lo que más resalta. Lo segundo es justamente tiene estas historias que algunos problemas tienen ustedes, en especial más que yo, que con los subplots o con el tema de desarrollo de personajes. Pero la historia principal tiene estas cosas que te van sorprendiendo y capítulo a capítulo vas aprendiendo más cosas y de pronto hay estos split plots esto me sorprendió, y la mayoría eran cosas que no nos esperaba. Bueno, básicamente el plot principal es lo que ya comentó Spincito aquí, que es la misma historia que estaban contando al principio de la historia de terror. Resulta ser que finalmente esa historia era verdadera y estos personajes, como ya dijimos, fueron trasladados hacia el pasado y a esa historia, a esa escuela antigua. Y por debajo hay otros subplots que eso es con lo que hay un poco más de problemas, porque la serie te cuenta un poco corriendo la historia de estos subplots. Algunos corriendo maratones. En algunos casos no hay tiempo ni siquiera de desarrollar y llegamos a personajes que vemos un par de segundos y luego no desaparecen. Incluso llegamos de repente a personajes que desaparecen, o sea, aparecen en el primer OVA, desaparecen durante el segundo, del cero, vuelven a aparecer quizás en el cuarto OVA por 10 segundos y acto seguido inmediatamente algo les sucede y vuelven a desaparecer, que de repente uno dice si será necesario o no será necesario. Ya no estoy. Exactamente. O sea, de repente no sabemos si es que será necesario porque no aportan mucho al plot principal de la historia, pero sí podemos decir que sería muy interesante de cierta manera de saber desagregar lo que es la historia principal a estas historias secundarias que se van sumando. Que si bien no es que sean malas, no es que sean desechables, aportan ideas entretenidas, pero uno ya con gusto poco, uno le hubiese gustado que te hubiesen explicado. Se sienten vacíos. Se sienten vacíos. Porque estas historias secundarias, como dices tú, algunas son bastante atractivas y a uno le da para pensar qué hubiera pasado si hubieran hecho una serie de 12 capítulos, algo más clásico, quizás hubiese quedado un mucho mejor resultado desde ese punto de vista. A mí me parece, yo creo que si lo hubiesen adaptado quizás a un anime, porque, bueno, recordémoslo un poco, quizás los auditores no lo saben bien, estos 4 OVA fueron un anime que hizo un presupuesto muy elevado, o sea, fue un presupuesto que incluso superó a lo que algunos animes normales de 12 capítulos tienen.
Entonces no es como que nosotros hagamos diciendo, oye, el presupuesto fue corto, no, el presupuesto fue abundante y se puede notar en la calidad de animación. Eso es lo que te iba a decir. Uno de los La puntos animación fuertes es muy también es la fuerte animación. y es muy buena. La ambientación del anime también es muy buena. Quizás, claro, se cae un poco en que quizás porque es muy corta, quedamos con un poco, pero no se gustó quizás ver más para entender un poco más lo que es la historia. Pero yo creo que esas cosas a resaltar. Tiene un fansub bien interesante. Que si bien de repente uno se puede dejar entrever a el clásico ecchi japonés, donde le puede mostrar quizás un poco más un fanservice sutil, inmediatamente te llega el contragolpe de la realidad de lo que se trata este anime realmente, que es gore, thriller, terror, drama. La historia es muy buena, la animación es excelente. En lo visual, yo creo que la serie tiene una calidad prácticamente perfecta, diría yo. Es de las pocas que tienen una calidad en cuanto a lo visual. Yo destaco también lo que estaba diciendo, que hay algunos twists Muy interesante. audiovisuales que son muy buenos, porque puede pasar de la luminosidad más extrema de una escena a inmediatamente la oscuridad y el gore. Bueno, ahí estamos con spoilers, o sea, Más la crudo. escena de cuando estaba la niña con los dos fantasmas, la niña con la cabeza cortada a la está, y todo parece una escena muy tranquila, casi feliz. De pronto hay un twist ahí y la agarran, sangre por todos lados, tripas contra la pared. Adiós Mayu Suzumo. Exacto. Es una escena muy fuerte porque, como dices tú, es un cambio de ritmo, de tono, un contraste del cielo a la tierra, y yo creo que está muy bien hecho. Sí, eso logra sorprender, es uno de los puntos altos. Exactamente. ¿Qué opinan de la música de la serie? La música de la serie, a ver, yo no sé si resaltaría tanto la música, de hecho te quería decir un poco, antes de irnos a eso, cerrar un poco los datos y uno de los abuelitos lo feo. Bueno, recordarle aquí a los auditores que esto es una serie del año 2013, con una duración, como decíamos, de 4 horas, son ciertos 17 minutos totales, está en versión Blu-ray y en versión online, por si la quisieran ver. Pero vamos un poco a lo abuelito lo feo. Bueno, Desagreguémoslo en distintas etapas, partamos un poco con la música, partamos por el opening. El opening de la serie tiene imágenes potentes, es atractivo en cuanto visualmente. La música parte bien tétrica, tiene un inicio lento, tiene un inicio que te va enganchando un poco con lo que es este anime, pero de repente llega a un mundo feliz de fantasía, Un optimismo donde inusitado. se te olvida todo lo que están mirando y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Dónde quedó toda esta tragedia, todo este gorquerí? Todos son felices, estamos de día y de repente... y las imágenes pareciera, o sea, las imágenes son si felices. uno ve solamente el extracto es prácticamente el coro del opening, uno dice, el anime es de amor, No, de amigos, De amigos de la escuela, una cosa así. O sea, bajo ese aspecto quizás el opening se caga un poco en lo que es la serie, o bueno, uno podría empezar del otro lado, quizás intentan despistar por si quieren ver el opening para ver realmente la serie. Volvemos también a recordar un poco que esto es un anime que se adapta a un videojuego y que por lo general los videojuegos hay algunos que tienen buenas bandas sonoras y algunos que no, pero por lo general los que se basan en el género de terror y thriller no tienen buenas bandas sonoras, No. por lo gran general. Tiene que ser más genérico. Es más genérico y este anime particularmente juega mucho con los silencios. Juega mucho con los silencios, con las escenas, con las imágenes oscuras, que también un poco ayudan a ambientarte en la serie, porque más que jugar con la música, juegan con los sonidos. Los sonidos de intestinos cortándose, de tijeras clavándose, de crujidos, Gritos. huesos, gritos. Gritos y quejidos. O sea, las lenguas cortándose es uno de los mejores ejemplos de lo que estás diciendo, que uno prácticamente te viene la imagen visual con el Visual, sonido. o sea, tenemos escenas donde hay personajes que van atravesando por pasillos y al interior de las puertas Sí. se escuchan estas torturas y estas Sí, sonidos de órganos que son sonidos cortados, bien fuertes. gritos de tortura, risas macabras. Exactamente. No, Entonces, tenemos música por un lado, que podemos decir que juega un poco sin sonidos, pero también tenemos la ambientación, que juega un factor fundamental en este tipo de animes en particular. Y la ambientación yo creo que está muy Lo bien logra lograda. muy bien, muy bien. Sí, yo creo que justamente la ambientación que te genera este anime realmente es... O sea, yo no sé ustedes, pero en mi caso en particular es como un poco claustrofóbico, o sea, estás todo el tiempo encerrado en una escuela donde las puertas están bloqueadas, no puedes salir, de repente te aparecen puertas nuevas, hay puertas que te desbloquean, hay fantasmas que llegan a puertas nuevas. Juegan un poco con eso y lo que hace bastante atractivo, bastante interesante, pero sí, tal como decíamos, la ambientación está muy bien lograda en lo que es este anime en particular. Y si bien es cierto, los personajes no están tan desarrollados la mayoría,
sí tiene un tema psicológico importante, el tema como de qué es real, qué no, entonces son esos juegos bastante interesantes. Es un punto bien importante que llegaba de mencionar, que El melanismo. que es el desarrollo del personaje. ¿He nombrado una vez? El melanismo que aparece una vez, como yo creía que iba a ser algo muy importante en la serie y la verdad es que no lo menciona nunca. Exactamente. Pero el desarrollo del personaje acá es bien particular porque, bueno, tampoco podemos esperar o asumir que en 107 minutos o que en 4 capítulos podamos ver algún desarrollo importante de personajes, que es un poco lo que creo yo y que creemos aquí también entre los tres, que queda un poco al debe. Pero sí es interesante también ver que hay diferencias fuertes y notorias en distintos personajes, ver cómo ciertos algunos entran y empiezan a ser manipulados por estos espíritus y terminan corrompiendo su realidad, un poco con lo que hablamos con el melanismo Se oscurece. de dejarse llevar hacia diferentes intenciones. Entonces yo creo que quizás un poco por el lado del desarrollo de personajes quizás no sería uno de los fuertes vitales de la serie, pero hay que entender que son 4 ovas. Sí, ese desarrollo de personaje también lleva a que en el afán de llevar adelante la historia, a veces también aparecen decisiones muy estúpidas. Por ejemplo, este personaje que está con su hermanita, el Lucas, y la deja, mira, hay cadáveres por todos lados, pero ella quiere orinar, así que deja que vaya en una escuela. Deja que vaya con Déjala sola con el fantasma, con el si fantasma da y que vaya a la esquina ahí a... que vaya a orinar al bosque entre bosque. medio de los cadáveres. Total, no creo que le pase nada. No, exactamente. O la profesora que aparece cerca del último episodio para, te encontraron una mía y le cae una teja en la cabeza y la mata. O sea, Pero quiero hacer un paréntesis ahí porque, si bien es cierto, esos casos que existen en la serie, esos Juanitos metidos en la serie, pero Me hacen recordar a los actores de Martes 13. en el ámbito del terror, en especial en el género del slasher, los personajes suelen ser Juanitos, Sí, hasta el más protagonista. hasta el más protagonista. En esta serie no todos son Juanitos. Creo que, claro, no es que los personajes sean brillantes todos, pero creo que hay algunos personajes que sí se salvan de ser catalogados los típicos protagonistas de Viernes 13. Bueno, igual tenemos de todo, o sea, tenemos los personajes, por ejemplo, que son valientes por amor, que terminan muriendo por amor, tenemos los personajes que se ponen detectives y que quieren resolver el caso que está aquí y literalmente no les interesa morir o dar su vida. El clásico personaje que se enloquece. Exactamente. El que se había salvado y quiere volver Inexplicablemente. Pero eso es un poco lo que es el desarrollo de personajes. Me gustaría también quedaros un poco, para hacer un poco, ya veremos un poco de que existía un plot principal que era interesante, pero me gustaría que hiciéramos un paralelo en lo que es guión e historia. Porque si bien concordamos todos en que la historia es muy interesante, la historia tiene un gran potencial, es atractiva, te mantiene entretenido, no es sencilla ni ligera para entender la primera, hay que estar permanentemente conectado y también no es obvia, que es lo que la hace muy entretenida, que es algo particular en los géneros de terror, que muchas veces las películas de terror son bastante predecibles o obvias, por lo menos en cómo van a terminar. Y muchas veces no tienen historia tampoco. Bueno, tampoco. En este caso la historia de fondo es entretenida, si bien hay historias paralelas que son como medias extrañas, inexplicables quizás, o que faltó tiempo para explicarlas. Sí hay una línea fundamental de fondo que es la historia principal, que es atractiva, está muy bien planteada, diría yo. Quizás más que planteada, está muy bien desarrollada para hacer 4 ovas. Sí, hicieron bien la pega con eso, tenían muy claro cuál era la historia, ocuparon de pretexto esta historia de asesinatos y todo para luego mostrarte cuál es la verdadera historia, que en realidad tras estos asesinatos está la historia de un personaje. Y eso lo hicieron muy bien porque tenían muy claro dónde querían empezar, qué querían poner en el acto del medio y cómo querían terminar. Eso lo hicieron a la perfección y te logran también perder con ciertos detalles. Yo en algún momento pensé que la historia iba hacia un lado, después mis teorías al tacho de la basura. Eso lo encontré. De por sí eso ya lo encuentro muy bueno. Porque lo que es entretenido también es cómo en un principio esta historia parte narrándola a este grupo alumno en su colegio original, que es una historia de la prensa. O sea, estos son los hechos que a ellos les contaron, que a ellos les llegaron de prensa, de blog, tenían una personaje que podríamos decir que la protagonista de la historia, que era bloguera, que estaba metida un poco en el último, que ella le cuenta la historia, pero según lo que habían pasado los hechos de la prensa, los hechos policiales. Y después nos empezamos a enterar que hay todo un tema místico detrás de esto, donde había personajes que si tú morías en tu colegio eras olvidado. Y empezamos a enterarnos de muchas realidades que habían por detrás que te cambian fuertemente la historia de lo que adelante te dan luces de lo que en verdad en el último OVA porque finalmente hasta la última escena te deja haciéndote algunas preguntas. Eso sí me gusta. Sí. El problema de guión versus historia es cuando vamos a analizar el guión, que sería como
cómo ejecutaron, cómo decidieron, más allá de que la historia principal está bien desarrollada, cómo deciden ejecutar y contar esa historia principal con algunos subplots y tratando de... Debe ser la parte más débil Y es la parte más débil porque algunas de las historias secundarias, que como decíamos antes, es donde se caen. Personajes que aparecen, personajes que podrían haber sido muy interesantes. La bloguera, por ejemplo, tenía un blog que estaba con Kibiki, se llama, el escritor y investigador paranormal, perdón, de historias de misterio y todo. Pero ella era un personaje interesante que de repente aparece y no nos deja como saber más de su historia, ni... Claro, que aparece, en un principio aparece como un personaje que tiene buenas intenciones, después nos damos cuenta que en verdad no era tan así, porque empiezan a pasar ciertas historias entre medio, pero también, por ejemplo, cosas extrañas que de repente uno dice, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué se le hace todo? Como son las llamadas por teléfono, que en un principio cuando ella no tiene enseñado, sin embargo de repente le empiezan a llegar llamadas por teléfono. de su mamá, de repente... Cosas que uno de repente le hubiese gustado. ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿cómo se conectan estos dos mundos? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Cómo fue que nació este hechizo que nunca supimos cómo fue que lo que pasó? Claro, porque esta cosa de las llamadas yo entiendo, se entiende un poco después, haciendo como una diferencia de que supuestamente, lo que conversábamos fuera de cámara, estos 4 pilares, estos fantasmas principales, principales que mantenían separados estas distintas realidades, con algunas acciones de nuestros personajes se debilita esa cohesión que tienen y probablemente al debilitar esa cohesión las realidades tienden a unirse y bueno, pueden llamar por teléfono y todo, pero lo tienes que inferir, no te queda tan claro y es contado tan rápidamente, con tantos personajes además, pasan tantas cosas, te cuentan la historia, que eso es uno de los puntos débiles, por eso digo, te cuentan la historia de tantos personajes a la vez que no se alcanza a unir al final todos estos subplots al plot principal y resolverse. Claro, como recomendación quizás habría sido mejor dejar algunas cosas, algunos subplots de lado, cosas de poder. Podría ser, para darle un poco más. O sea, a ver, si nos vamos un poco a lo que es guión neto, el guión no es malo. No es que estemos diciendo que el guión es malo, sí pudo haber sido mejor. Sí se pudo haber complementado a lo mejor manera con la historia. Ahora, esa no fue la mejor ejecución que pudo haber. Claro, porque si nos vamos netamente a las expresiones de los personajes, con el guión yo creo que está muy bien logrado. Cuando los personajes, por ejemplo, quieren denostar tristeza, denostar paranoia, denostar histeria, miedo, terror, como lo quieran, yo encuentro que eso está muy bien logrado. Hay ciertos pasajes de la historia que siento que tienen un guión muy pobre, que tienen un guión que pudo haber sido un poco más profundizado, desarrollar en ciertas historias particulares, como por ejemplo cuando empiezan a encontrar las lenguas, cuando empiezan a encontrar las tijeras, por qué habían tantas tijeras, si supuestamente esta chica tenía solamente una. Entonces, hay un par de cosas que me hubiese gustado a mí quizás ver un poco más a profundidad, pero bueno, eso lo dejamos quizás también a que te dio usted. Ahora recordemos nuevamente que esto está basado en un videojuego. Algo justamente de repente los guiones muchas veces en estos casos quedan amarrados a lo que son los videojuegos per se para poder tener una mejor representación de lo que se acontece. O quedan cortos. Yo no he jugado, bueno, no sé usted. Yo en lo particular tampoco no he jugado el videojuego, pero tengo entendido de que el videojuego tenía varias historias y varios finales posibles y podías tomar distintos caminos. Entonces a mí lo que me dio la impresión sin haber jugado, si tú has jugado el juego, por favor, nos comentas abajo, nos dices qué te pareció la película también, si es fiel en el desarrollo de los personajes o no. Me da la impresión que trataron de meter todo lo que aparecía ahí en el fondo para tratar de hacerlo fiel a lo que supuestamente a los fans les gustaba. Exacto. Y quizás en ese afán de meter todas las historias no hubo tiempo para ejecutarlo bien. Se nota un guión cuando están corriendo. Sí, se nota. Bueno, creo que ya analizamos prácticamente los pilares o los puntos principales de lo que es este anime. Claudio Ren, ¿tu nota para este anime? No, antes quería dar un simbolismo que encontré bonito. El simbolismo final. El tema de que ellos partieron jugando supuestamente el hechizo para ser amigos para siempre y claro, uno después se va olvidando y con el tema de estos tweets que van pasando continuamente, uno dice, no, al final era todo es macabro, todo oscuro, pero como bien ustedes decían, las personas que morían en esta dimensión o en este viaje al pasado, no se entiende bien todavía cómo es el tema, son olvidados, ¿verdad? Lo que te abre la posibilidad y lo es interesante de cuánta gente quizás haya muerto. Bueno, claramente en la serie se ve que es mucha más gente de la que se veía en un principio. Claro, probablemente en ese colegio había desaparecido mucha gente, pero nadie sabía. Que si moría producto del hechizo, te olvidaba. Bueno, tus padres, todos se olvidaban. Bueno, en un momento hay una escena donde ellos se encuentran con unos de otra escuela que estaba atrapado ahí. Claro. Y bueno, finalmente los que sí podían volver
eran los únicos que sí recordaban a las personas. Entonces, al final, finalmente había algo muy lindo ahí que es como... Sí, quedaban unidos para siempre. Ah, sí, quedaban unidos para Sí, siempre. verdad, claro, es cierto. Había un vínculo que era para siempre, a pesar de que Robert tenía que ocupar su momento para volver. Sí, que tal como dice aquí Claudio Ren, existe un vínculo entre los personajes o entre los amigos que va a ser para siempre, ya que ellos son los únicos que pueden recordar de su existencia. Esto lo hago referencia porque yo lo vi primero que ellos hace mucho tiempo atrás, tuve que verla hace poco de nuevo para hacer la review, y la primera vez no me había fijado en eso. Entonces, prueba la blancura. Prueba de la blancura. ¿Qué es la prueba de la blancura? La prueba de la blancura es si tú ves una película, una serie, un anime, lo que sea, si la ves la segunda vez, te gusta igual o más que la primera. ¿Crees que la has visto una vez? Sí. ¿Crees que te va a gustar más, igual o menos? Señor Darcy. Qué difícil pregunta. Yo diría que, fíjate que diría que sí pasa la prueba de la blancura para mí. No hay más, no hay más, no hay más No razón. es para Sí pasa, bueno, ¿por qué? Bueno, si pasa la prueba de la blancura en realidad, más que nada porque se cuenta la historia corriendo y te quedan algunas cosas que De todas maneras. intelectualmente te molesta que no las hayas podido resolver viendo la primera vez. Es insisto, ¿crees que cuando lo vea de nuevo... A ver, yo creo que si volviera a ver la serie, hay ciertas cosas que perdería su gracia, hay ciertas magias que perdería, ya no me llamaría la atención, por ejemplo, imágenes exclusivas, imágenes sorprendentes, no saltaría quizás tanto con la serie, no me impactaría tanto como con el gore que vi, porque la primera vez que No, yo te veo aseguro que es fuerte. el gore te impresiona igual. No, te impresiona igual, pero hay ciertas imágenes que por ejemplo ya las viste, No entonces tienen el primer no golpe es de sentido, vista. no es como tan choqueante. Sí, creo que me fijaría en más detalles. Me gustaría quizás volver a verla para fijarme quizás un poco más detalles en escenas en particulares cuando aparecen ciertos personajes que son muy rápidos, que realmente tienen diálogos muy pequeños a los que uno no les toma mucha importancia, particularmente en el último capítulo, que creo yo tiene mucho simbolismo, tiene mucho mensaje en la historia de Sonsa Chico. Estos dos personajes que de la dentro de las identidades que se juntan, tenemos lo bueno y lo malo. Hay ciertos pasajes que me gustaría ver. Yo creo que sí pasaría por la blancura. Sería interesante quizás volver a verla. Me arriesgaría a decir que quizás me gustaría más. Me estoy arriesgando, porque la verdad no estoy 100% seguro, pero probablemente le buscaría más detalles. Sí, de todas maneras. De todas maneras, yo sí la he visto dos veces y realmente la pasa. No sé si me gustó más porque hay cosas que, como tú bien dices, claro, hay algunas escenas que te impactan menos porque ya sabes a lo que vas. Pero igual, el gol es tan potente Sí, que aún así, no, como sí, la había de visto todas hace tiempo, y la serie, no sé si la palabra es completa, pero no es tan sencilla, es una serie donde uno tiene que estar atento. Es un plot bien elaborado. Sí. Mucho personaje, mucho nombre, Y muy rápido. nombres japoneses que son difíciles de recordar, entonces, claro, las cosas van pasando rápido y había muchas cosas que yo no recordaba, sinceramente no recordaba, y lo disfruté bastante. Claro, porque recordemos que como en una noche, o sea, todo esto transcurre en el lapso de una noche, son 8 historias con la que comienza, porque son 8 personajes que quedan separados, algunos quedan juntos. Bueno, 9 si contamos a la Bueno, profesora. contamos a la profesora, claro. Por lo mismo también, claro, como decía aquí Claudio Ren, es una historia que tiene detalles minuciosos de los cuales hay que estar realmente atentos Sí. en lo largo de la serie, por eso que quizás yo creo que podría disfrutarla nuevamente a ver otra vez. Tiene la virtud que te logra interesar, porque te logra interesar en cómo será el juego, Bueno, el plot eso del es juego, verdad. que probablemente esté mucho más desarrollado. Unánimemente entonces a prueba. Vamos con las notas. Vamos con las notas. ¿Sí? Bueno, Yo le pongo una clasificación de 7 estrellas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno usualmente tiene que jugar, incluso lo hemos visto intensamente en otros reviews de películas, uno tiene que jugar las cosas por lo que son. Esto vendría siendo algún género de terror, pero yo creo que te aporta algo más. Yo creo que tiene errores como ya lo comentábamos, tiene vacíos en la historia, explicados por lo que dijimos que es un tema de tiempo, pero la animación yo creo que cumple. Yo me asusté bastantes veces, debo admitirlo. Yo recuerdo que la segunda vez no tanto, la primera vez la vi de noche, me acuerdo en mi computador, y más de alguna vez salté con los audífonos porque los sonidos son bastante fuertes. Y te genera este ambiente, esta atmósfera que realmente intimida. Y yo creo que cumple su cometido, es una de las series más fuertes que he visto. No sé si es la más fuerte, pero por lo menos mi top 3. Así que yo le pongo 7 estrellas. Me gustó el anime, sale de lo común. muy buena colonia, sabe de Roku. Numbers. 6.5.
2.5 me gustó la historia principal. Y tiene, además de lo que dices tú, del gore y la novedad esta que es de las más violentas probablemente que existen y más explícitas. No veas mis tripas, no las veas. La llamada por teléfono de Mayu famosa ahí. Tiene también la gracia, a mí me logró interesar la historia, pese a que te la cuentan corriendo y todo, logró intrigarme, hay ciertos misterios que te intrigan y tienes ganas de resolver. Algunos de ellos quizás la nota es un poco más baja porque encuentro que se podrían haber resuelto mejor. Y sí me dejó interesado, como dije, para ver quizás cómo será el juego, cómo será de aquí salgo compadre. Desde el principio. Bueno, a ver, antes que todo recordemos también que nuestra escala de evaluación va de 1 al 10 estrellitas. Para mí de 0 a 10 siempre he dicho lo mismo y tenemos la discusión. De 0 a 10. Le encantaría ver A ver, veamos. Yo creo que para evaluar esta serie es muy sabio lo que dice también Claudio Ren en este momento, que hay que jugar las cosas por lo que son. Recordemos que esto es un anime que está adaptado de un juego que tiene un cast técnico bien potente y particularmente bien fuerte. ¿Qué está pasando acá? Que si bien es corto, se queda al debe con personajes secundarios, con historias secundarias, tiene una historia agradable, tiene una animación muy buena. Yo particularmente no soy tan fanático del género gore y siento que este anime... ¿Vomitaste? No quiero decir que me agradó, que eso venía demasiado sádica la palabra, Me desmayé. pero sí siento que cumplió su cometido. O sea, me hizo sentir la repulsión que yo creo que expresaba el ver toda esta cantidad de cuerpos y sangre por todos lados. ¿Te asustó? Sí, lo vi completamente de noche, solo en mi casa con mi audífono mira, ahí, y puedo decir que sí tiene pasajes, escenas inquietantes que me hagan de repente ganas de mirar un poco la pantalla al lado. Particularmente por lo que decíamos por los silencios. O sea, si tuviera que poner una nota, jugando por todo, historia, plot, guión y todo, yo creo que sería un 6-5. Justamente por lo mismo, lo estoy jugando como que están hablando las notas, Es que la verdad, como te digo, o sea, es un anime que me gustó, lo disfruté, no estoy diciendo que sea malo. No es un género que a mí particularmente me atraiga tanto, pero sí siento que cumplió su cometido principal para el género que es. Ahora, estamos poniendo una nota al anime portal. Entonces, quizás para poder ser un poco más exhaustivo tendríamos que jugar el juego y para ver qué tan representativo del juego es. Pero ahí también caeríamos un poco en lo que es basado en representación de. Es un anime que está basado en un juego. Por lo tanto, tenemos que jugarlo por lo que es el anime. ¿Por qué es anime? Yo creo que se merece un 6-5, ya que tiene una historia muy buena. La música, como dijimos, queda un poco al debe, sin embargo la ambientación recupera un poco también y arregla un poco ese vacío. Sí, si ponen la balanza tiene cosas buenas, cosas malas, pero como decimos es interesante. Sí, es Por interesante. ejemplo, dentro del género terror, Another, que es otra serie que Tiene muchos thrillers, tiene mucho tiene drama muerte también. bastante contundente. Esa serie tiene 12 capítulos. Pero tiene más capítulos y te permite un desarrollo de personajes. Te permite dar un desarrollo de personajes y por lo menos también uno puede entender cierta psicología tras de los personajes, Es que sí. cómo piensan. Porque, por ejemplo, esto es tan rápido que uno realmente hay acciones de los personajes que uno no las entiende. Ese es el tema, o sea, por eso te digo, Another, que es uno de los referentes en una serie bien conocida, salió hace un par de años atrás, tiene una historia quizás más desarrollada, más tranquila, más calma, pero le falta el impacto de esta serie. O sea, si ustedes quieren ver algo cortito, sabrosito, para Halloween o para ahora que van a ver el Conjuro 2 y van a decir, uy, quiero ver más de terror, ¿Te gusta el gore? No te vas a decepcionar. Exactamente. No hay la cosa. duración de los 4 horas prácticamente no película. ¿Recomiendan el anime? Sí. O sea, tiene que gustarle el género, o sea, Exactamente, sí, vamos a sí, eso. O sea, Lo si te recomiendo. gusta el género de gore, si te gusta el género un poco de terror serial, es completamente recomendado. Es un anime hecho para ti. claro, si ves Bueno. sangre y te desmayas, no lo veas bajo ningún punto de favor, vista. No, por por favor. no. Si no te gusta ver tripas, si te va un poco asco, te rompe un poco la guata, no creo que sea el anime recomendado para ti. Claramente no sé. Bueno, amigos de Imperial Reviews, espero que les haya gustado este review. Si han visto el anime, coméntenos qué les pareció, su nota, su verificación, si El pasa juego, a la si han locura, jugado el si han juego. jugado el juego, por favor, díganos cómo es. Y que la fuerza, Estoy con ustedes. Siempre. Sa. yo, Nada. eso fue difícil. Bueno, amigos de Imperial Reviews, estas espectaculares y entretenidas poleras son de nuestro gran amigo Pricing Pony. Hicieron serigrafía.
todos los modelos que puedas imaginar se encuentran aquí. Star Wars, anime. Miren esta polera de Charizard Park, por favor. ¡Qué increíble! Superhéroe. Lo que ustedes quieran. Si quieren decirle insecto a Pero todas las personas review. que caminen por enfrente, visiten The Racing Pony, la mejor tienda en poleras del universo. Del universo universal. O del mundo mundial.